Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, los saluda de nueva cuenta Raúl Ruiz Temis para abonar una nueva temática a la sección de 10 minutos de café. El día de hoy estaremos dando continuidad a el tema que revisábamos en la cápsula anterior de 10 minutos sobre el narcisismo. Ya mencionamos un poco las nociones fundamentales en la obra de Freud. Ahora vamos a ver cuáles fueron los impactos en teóricos, sobre todo de Estados Unidos, que hablaron también sobre este tema. A saber, retomaremos la propuesta de Horney, de Annie Reich, de Heinz Kohut y de Otto Kemper. Por supuesto, muy probablemente sea la de este último, la propuesta que más se puede llegar a conocer en nuestros días, pero es importante saber también aquellas aproximaciones colaterales que se fueron desarrollando para poder abonar al entendimiento del narcisismo en nuestra disciplina psicoanalítica. Por supuesto que algunas nociones estarán mucho más asentadas, mucho más quizá, vamos a nombrarlo así, asumidas precisamente por el tipo de aproximación o de teorización que se ofrece. O ya formará parte del repertorio y por supuesto herramientas teóricas que cada analista desee tomar para orientar su práctica si consideran que pueden o no resultar de utilidad para nuestra época contemporánea. Muy bien, la primera propuesta del narcisismo estadounidense es la de Karen Horney. Esta autora en 1939, justamente ya en esta ventana donde pues acontece la muerte de Freud, la Segunda Guerra Mundial está en sus periodos iniciales y ya comienzan a aparecer algunos estragos sociopolíticos, establece una distinción entre lo que va a denominar una autoconfianza sana y un narcisismo patológico. Vamos a ver cómo finalmente estos autores tienen una perspectiva dimensional o bilateral que va justamente desde lo potencialmente salutífero hasta lo potencialmente patológico. Según la experiencia de Karen Horney, el problema de sus pacientes que atendía no era necesariamente un exceso de amor volcado hacia sí mismos, es decir, una investidura narcisística exacerbada, sino más bien la imposibilidad de poder amar incluso a una parte de sí mismos, ¿no? Y entonces ahí aparece una noción que posteriormente se desarrollaría más y que se dejaría de lado como es el narcisismo frágil, aquellas dificultades que son provistas por esta libidinización, este movimiento libidinal, que pueden repercutir en la constitución subjetiva de nuestros pacientes. Horney entonces va a hablar de cuatro tipos o de cuatro potenciales clasificaciones del narcisismo para entenderlo desde sus aspectos defensivos. Entonces nos va a hablar de un narcisismo agresivo, aquel que puede ser destructivo, aquel que puede ser detrimental, no solo para el sujeto, sino para las personas que lo rodean. Tenemos el narcisismo expansivo, que es aquel que se vuelve mucho más histriónico, mucho más demostrativo, muchísimo más de extroversión. Tenemos el narcisismo perfeccionista, aquel que puede estar ligado incluso a comportamientos obsesivos, a compulsiones, a ciertas idiosincrasias que pugnan en el sujeto hacia la perfección, y el arrogante indicativo. Este sujeto que es muy eh, autorreferencial, que tiende a ser conocido como ególatra, como egoísta incluso, y que por consecuencia da una sensación de altivez, una sensación de superioridad moral que puede llegar a ser injustificada y que por consecuencia también lo llega a alejar de su medio. ¿Vale? Entonces, estas categorías le sirven a Karen Horney para dar cuenta precisamente de esta diferencia entre la autoconfianza sana y el narcisismo patológico. Si lo pensamos críticamente, estas cuatro características pues son justamente las que llevan al sujeto a estar en un escenario potencialmente patógeno. Después, la propuesta de Annie Reich
tiene fuerza en la década de los 60, sobre todo, porque, bueno, a inicio de los 70 es cuando fallece, pero también es cuando empiezan a tomar auge ciertos términos como la autoconfianza, el autoconocimiento, la autoestima, que se fueron adoptando progresivamente, sobre todo en el área de la psicología. Annie Reich analizó el narcisismo como una defensa contra la vulnerabilidad, contra esta capacidad o esta disposición que tiene el sujeto de verse débil, vulnerable, potencialmente a ser detrimentado en su contexto. Y para ella los individuos narcisistas padecían entonces de una capacidad para regular su autoestima, ¿no? Esta estima de sí, como también lo podremos encontrar referido en sus obras, y por consecuencia esto se debía a los efectos de traumas precoces, ¿no? Hay un efecto infantil, un elemento propio de la vida de la niñez del sujeto que lo ha llevado a mirarse, a observarse, a autorrepresentarse como una figura frágil y entonces aparece un elemento defensivo narcisístico para compensar esa fragilidad, esa vulnerabilidad. También nos va a decir Annie Reich que, bueno, la distancia que toma el sujeto narcisista de los demás lo va a llevar a refugiarse en un mundo grandioso donde su representación de sí mismo o su self no es débil, sino por supuesto fuerte, poderosa, superior a los otros. Vemos entonces con mucho más claridad el aspecto defensivo de este elemento narcisístico puesto en contracara a la vulnerabilidad vivida. Annie Reich fue la primera psicoanalista en señalar las frecuentes y violentas oscilaciones que puede existir justamente en las personas narcisistas en este registro de la estima de sí o de la autoestima, ¿no? Y entonces en un momento puede estar muy elevada, en otro momento puede estar muy disminuida y eso por supuesto también llegará a impactar en que haya ciertos accesos agresivos. Otto Kemberg, que es el tercer autor, va a entender al narcisismo primordialmente desde este modelo bidimensional que les hablaba al inicio de este capítulo de 10 minutos, y por lo tanto para él va a ser un continuo que va desde el narcisismo normal o trófico hasta el narcisismo patológico. Para Kemberg, una manifestación normal del narcisismo puede persistir en el sujeto adulto si además coexiste con otras formas de investimiento al prójimo. Un poco lo recordarán con el video de la ocasión pasada, donde desde Freud ya mencionábamos que se buscaba un equilibrio entre las investiduras narcisísticas y las investiduras objetales, ¿no? Justamente porque se busca que haya un escenario equilibrado, un escenario de piso parejo entre la circulación libidinal volcada hacia el sí mismo y la circulación libidinal volcada hacia los otros. Otto Kemberg sigue un poco también esa lógica, esa idea. Sin embargo, si el investimiento libidinal se vuelve solamente exclusivo hacia el sí mismo, podemos entonces ver ciertos devenires de un narcisismo patológico, un narcisismo no trófico. La primera de ellas y la menos grave sería la alteración de las relaciones hacia uno mismo, ¿no? Y entonces aparecen aspectos ligados al egocentrismo, la necesidad, la dependencia, a la mirada ajena, a la admiración de los otros y que por supuesto pueden aparecer ciertas fantasías de grandiosidad, ¿no? Yo soy el mejor, todo lo puedo, todo lo hago, todos dependen de mí, que bueno, finalmente es una alteración de este vínculo interpersonal que el sujeto puede tener para con las demás personas. El segundo nivel, que es la parte intermedia de la gravedad de este espectro narcisista, pues es el devenir de lo que conocemos como un trastorno narcisista de la personalidad o un TPN. Este, pues definitivamente ya se va a manifestar a partir de contenidos psíquicos ligados a la envidia, a la devaluación, a la falta de empatía y algunos otros elementos que ya conocemos sobre todo desde la propuesta cliniana, como es la retaliación, ¿no? Esa búsqueda de cumplir
la ley del talión, como la conocemos, el ojo por ojo. Tú me haces, yo te hago, pero por supuesto el daño que nos hagamos tiene que ser de tal impacto que primordialmente yo salga ganando. Y el tercer nivel, pues es la patología del superyo, ¿no? Ya el grado más eh, desintegrado de esta instancia, donde precisamente sus representaciones estarán altamente escindidas, ¿no? Y es lo que vamos a conocer como síndrome de narcisismo maligno, una agravación del trastorno de la personalidad narcisista, donde ya hay una completa falla del sistema moral y, según Otto Kemper en el 2005 ya, en su propuesta de inicios de milenio, va a decir que estamos a un paso de que podamos observar el devenir de comportamientos, actitudes, fantasías, tendencias antisociales, ¿no? Entonces vemos cómo hay una degradación de la patología narcisista según pues el grado de compromiso de este elemento, si existe una desregulación entre las investiduras objetales y las investiduras hacia el sí mismo. Y por último, tenemos la propuesta de Heinz Kohut, una de las figuras quizá más controversiales o de las figuras menos aceptadas hoy día en la disciplina psicoanalítica en general. Vamos a ver que hay ciertos sectores de la disciplina que sí lo toman de referencia, sobre todo las escuelas relacionales e intersubjetivistas, al menos para poderlo discutir. Este autor va a insistir en la vertiente positiva del narcisismo, ¿no? Un instinto de conservación del sí mismo que va a durar toda la vida. Por ahí vamos a ver que en su obra el narcisismo constituye una línea de desarrollo y de investimiento libidinal paralela a la relación de objeto, paralela a la investidura objetal, y no necesariamente es un estadio de la misma como si lo podíamos pensar desde la obra freudiana. Justamente Kohut lo que hizo fue retomar muchos principios freudianos y a lo largo de su obra volcarlos de cabeza, y lo que en la obra de Freud podía ser como un potencial escenario apuntado a lo salutífero, en Kohut parece que es un escenario apuntalado a lo patológico, ¿no? Esto lo recoge muy bien Elizabeth Rudinesco en su diccionario de psicoanálisis. Les invito a que lo exploren para obtener más detalles al respecto. Entonces, para Kohut, la patología narcisista sería causada en una afectación precoz en el self del niño, ¿no? Justamente se vuelve también a estas hipótesis etiopatogénicas infantiles, donde hubo una carencia en la función empática de su cuidador primario, que conocemos técnicamente bajo el rótulo de madre, pero sabemos que no necesariamente no es una mujer y tampoco es necesariamente su mamá. Vamos a ver que en esta falla o en este trauma, en un momento infantil de la constitución de la representación del sí mismo, van a aparecer imposibilidades de idealizar a sus cuidadores, a sus padres, debido al rechazo que vive el niño por parte de ellos. Y cercano a Kohut, pues tenemos a Bruno Bettelheim, que nos evidencia cierto aspecto coincidente entre sus propuestas, sobre todo a través del caso Joey, ¿no? Es una referencia por ahí que podría más o menos orientar nuestro entendimiento de las contemporaneidades de estos autores y el por qué sufrió cierta modificación la teoría psicoanalítica y cómo se afianzó también en esas disidencias. Entonces, según Heinz Kohut, en estos individuos, la autoestima, la valoración del sí mismo, se vuelve débil, se vuelve frágil, se vuelve vulnerable, como ya mencionábamos con Annie Reich, debido al contraste entre su sentimiento de inferioridad y el vacío interior consciente frente a un sí mismo grandioso inconsciente, ¿no? Provisto precisamente por este rechazo inaugural infantil que asedió la representación del sí mismo o la constitución del self en un estadio precoz del desarrollo. Estas cuatro posturas llegaron a coexistir, insisto, algunas estuvieron más afianzadas que otras. Actualmente la propuesta de Kemper parece ser la que más
se asienta la que más se admite. Sin embargo, pues es necesario conocer la de otros autores y autoras para tener nociones de su impacto diferencial. Justamente para reforzar la invitación que hacíamos en la ocasión pasada, recuerden que estamos en convocatoria abierta para el Diplomado de Introducción al Psicoanálisis, una oferta de 3 meses que iniciamos a partir del día 2 de abril, donde precisamente hacemos el recorrido desde el inicio de la obra freudiana, que son los cimientos del psicoanálisis, hasta llegar a los planteamientos de ciertos aspectos técnicos importantes en nuestros dispositivos psicoanalíticos. La oferta es los días miércoles, las asesorías son de 7 a 9, tenemos material de lectura, clases grabadas y por supuesto demás material complementario que estará a su disposición para quienes decidan ingresar y por supuesto seguir afianzando sus conocimientos en esta área de estudios. Por ahora es todo de mi parte. Espero poderlos encontrar en el aula virtual de estudios. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada ocasión. Que estén muy bien y hasta luego.